Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad aprovechando el fugaz viaje a Santiago. ¿Por qué viajas a Santiago, Antonia? ¿Tú ya no estás por estos lares? Es que yo nunca he estado en esos lares. ¿Nunca? Yo nunca he vivido en Santiago. Yo vivo en Valdivia casi toda la vida con algunas intermitencias muy breves fuera de la ciudad, o no tan breves, la última vez 4 años fuera, pero siempre he vivido en Valdivia y ha sido también una opción política quedarse en Valdivia, criar los hijos en Valdivia, capital. Claro, de la región. Fue capital de la región. Así que vengo por razones siempre laborales o de pega y ahora por la novela también. Claro. Vamos a robarnos la información que amablemente la editorial pone solo para mí. Dice que Antonia Torres nació en Valdivia en 1975. No, en esta, 48 ya. En esta oportunidad no puedo decir que es otro invitado que sería hijo mío, no, en realidad no, porque no da los números. Ha publicado los libros de poesía Las estaciones aéreas en 1999, Orillas de tránsito el 2003, Inventario de equipaje el 2006, Un Sub el 2012, Las secretas costumbres, antología del 2020 y Los detalles del mundo del 2022. También es autora de la novela Las vocales del verano, ahí nos conocimos, porque me gustó mucho, la recomendé harto, lo pasé muy bien. Me acuerdo. Pero nos convoca esto, le vamos a llamar esto, libro. Casi despectivamente, porque no es nada y lo es todo. Te salió así, fluyó así, lo pensaste, estaba en tu esquema. Puedes escribir un libro que está a medio camino de ser una novela, pero en realidad podría ser crónicas, podrían ser mis memorias, a lo mejor es un cuaderno de noticias. ¿Salió así? Buena pregunta, sí, pues salió así porque uno no escribe pensando en los géneros, ¿no? Bueno, una conversación que tuvimos con César Díaz, sí, aquí presente hoy día, el profesor César Díaz, que es experto en estos temas porque él sabe de literaturas de la memoria, escrituras del yo, tiene varios nombres, ¿no? Pero uno escribe porque tiene que escribir, porque tiene una necesidad de escribir y buscar un tono, modular una voz, que a veces es la tercera, a veces es la primera persona, y finalmente lo que hace es digamos, satisfacer una necesidad intelectual, a veces también emocional, y no lo programa, y tampoco programé que fuera una novela o que fuera mi memoria, porque no creo que es... Todavía me creo muy joven para hacer mis memorias, como las de Gumucio, que son las memorias prematuras, claro, pero en el fondo eran textos, y yo creo que eso se nota tal vez en la construcción que hicimos finalmente, o que hice finalmente, eran textos que estaban en mis anotaciones, en mis diarios, que son fragmentos finalmente, ¿no? Y uno va como percibiendo una constante de pronto y dice... Mira, en realidad aquí, más allá del fragmento y del pensamiento a lo, no sé, ¿no es cierto?, los diarios de Emilio Renzi, ¿no?, que son una maravilla, dicho sea de paso, uno empieza a ver como una constante y ve un tema y dice, bueno, parece que podría haber aquí un proyecto literario. Y por otro lado también estaba ese mismo intento de haber hablado de los libros marcados que se heredan, los libros rayados, al principio de Las vocales del verano, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Claro, es como retomar ese proyecto un poco, ¿no? Como decir, ya bueno, esa es la novela que no escribí cuando empecé a escribir y que tengo ganas de escribir ahora. Y tal vez uno siempre está escribiendo el mismo libro, ¿no? Como que lo vuelve a tomar y... La Costamaña siempre dice eso, que ella reescribe el mismo libro de hace 20 años. Claro. Sí, una cosa así. Pero le sale. Claro. Eso lo agradecemos. Claro. Queremos que siga reescribiendo el libro. Exactamente. Hay mucha, como ya se dieron cuenta los que nos están viendo y la gente que está acá también, hay mucha memoria. ¿Esa parte fue sufrida? ¿Lo pasaste bien? O sea, mira, para mí ha sido el tema de la memoria teóricamente también una inquietud permanente, o sea, en mi investigación académica, digamos, o la que alcancé a hacer mientras estuve más formalmente en la academia, aunque lo sigo estando a media, con una pata aquí y una pata allá, la memoria era los estudios de la memoria, ¿no? que se inscriben dentro de los estudios culturales, que abarcan, digamos, muchos ámbitos, no solamente las representaciones literarias, sino que también
las audiovisuales, ¿no es cierto? Y también por ciertos géneros al interior de la literatura, siempre estuvieron en mi foco de atención, y yo creo que porque fui una niña que creció en dictadura y que tenía una sensación muy fuerte de que lo que estaba pasando allí era muy importante históricamente y que había que fijarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, todas mis inquietudes académicas tuvieron mucho que ver con eso, ¿no? Como poesía y memoria, representaciones literarias de la memoria de la violencia política, el archivo últimamente también. Y por otro lado, yo tengo una especie de tic que yo cuento las cosas para no olvidarme. Entonces llego a la casa y pasa algo, una anécdota en la calle, y la cuento inmediatamente porque si no siento que yo la voy a olvidar. Y al contarla siento que ya quedó como en los otros también, y de repente me pasa que es terrible. Me dice, mi marido me dice, pero si tú mismo me contaste el otro día tal cosa, y yo así como, como no me acordaba, porque en realidad también tengo uno al escribir y al ejercitar la memoria como que vacía también, ¿no? Y deja en otro lugar y como que se alivia y se libera un poco la memoria RAM y como que queda en un disco externo. Entonces yo creo que esas dos características, por un lado la muy conscientemente teórica y académica, y esa muy personal mía, estaban también presentes evidentemente en este libro. Y quise como materializarla, ¿no? Llevarla a cabo. Sí, no, yo decía lo fuerte porque uno, bueno, en el caso del libro en particular, te acuerdas de alguien que ya no está. Entonces bueno, a propósito de los 50 años y toda la memoria social del país, que ojalá haya mucha, porque como que estamos perdiendo un poco esa parte también. Sí, podríamos hablar de eso, ¿eh? Me han dicho que no hable. Me dicen, no hable de eso. Qué terrible, ¿cómo no vamos a hablar? Se habló más a los 40 años, parece. Ahora, qué terrible, ¿no? Mejor eso se Bueno, sí. Es verdad, me ha pasado en las últimas 4 charlas que he hecho ese comentario, Sí. como que ahí la gente como que se despercude un poco, dice, en realidad para los 40 años hablamos hasta por los codos, Sí, po. y ahora estamos haciéndonos los tontos, Sí. y está como de moda hacerse el tonto. Sí. Pero yo iba a la parte más familiar, claro, la memoria social la tenemos que hablar, soy partidario de eso, creo que coincidimos plenamente. Sí. Pero la otra no es tan... De repente uno la privada, dices tú. Claro, uno no la quiere hacer personal. tan pública. Sí. Sí, pues bueno, uno como escritor siempre es un poquito exhibicionista, necesariamente. Pero también uno no recuerda todo, o no quiere recordar todo. O sea, yo no, por ejemplo, en este libro no puse a todos los personajes de los que podría haber hablado, ni a todos los amigos escritores de mi padre, ni a todas las anécdotas, sino que hace un poco, citando a Alejandro Zambra, un bonsai, ¿no? Como por decirlo así, ¿no? Un artefacto más minimalista, que sea un poquito más elegante, y recordar es olvidar también, es seleccionar, ¿no? Es bonito esa idea de que, porque no todo cabe en la memoria, ¿no? Hay un problema también teórico, o sea, ¿qué cosa contiene toda la memoria? No hay contenedores para toda la memoria. No existen ni discos duros, ni containers, entonces también la memoria es elegir. Y ahí también en esa lección hay una premeditación de hay cosas que no tengo por qué contarlas todas porque también se vuelve latero, ¿no es cierto? Y aburrido. Pero ¿qué escoges? Es también para en función de ese aparato estético, ese artefacto, que tenga una forma, que tenga un efecto, y por eso también hay una selección bastante arbitraria, porque hablo de Neruda, Batailler y de unos personajes medio ficticios como Arístides de la Hoz, ¿quién es ese señor, no? Claro. Entonces como que no importan a nadie, pero son personajes, ¿no? Figuras finalmente literarias que representan un tipo humano tal vez de la época. Entonces uno elige, y creo que es súper necesario, por supuesto, lo que tú estás diciendo, que es una tragedia que a los 50 años estemos hablando menos que lo que se habló a los 40, o que haya menos representaciones, no sé. Mi corazón sigue estando en este gobierno, por cierto, pero había una conducción errática de esta celebración, que no es una celebración, de esta conmemoración, perdón, me corrijo, de los 50 años. Muy bien. Estoy absolutamente de acuerdo en que al que se le ocurrió que era una celebración, ¿no? Perdón, sí, fue un lapsus. No, pero es que hubo alguien que lo dijo. Sí. Lo acabo de decir yo. No, pero tú inmediatamente lo corregiste, pero Sí. hubo un personero de gobierno que se le ocurrió mencionarlo y que a mí me dio hasta espasmo, porque de verdad no lo pasamos bien. No lo pasamos bien, y la gente que viene a estas charlas y nos cuenta cómo eran regiones, porque el santiaguino, aquí somos la mayoría santiaguinos. ¿Tampoco? Bien, de nuevo estoy solo, me encanta. El santiaguino es santiaguino, por algo nos odian, por algo nadie nos quiere, porque
Santiago es Chile. Sí. Y lo que pasó de ahí para allá me importa un rábano, Sí. y al norte de verdad no le importa a nadie. Lo siento, Hugo, ¿no? Porque el santiaguino es así. Cuando llega alguien y nos dice, ¿sabes qué? En región tampoco lo pasamos bien, ¿no? No, Como que recién te cae la teja de que esto fue un mal muy... Es que fue una catástrofe, como son las experiencias totalitarias, o sea, fue extensiva a todo y fue muy dramático en comunidades más pequeñas, porque convivían la víctima y el victimario juntos. Eso es lo más loco, ¿no? O sea, Santiago en algún sentido se diluyó un poco, ¿no? Pero yo recuerdo de niña no solamente pasar todos los días por lo que hoy es la Casa de la Memoria, porque queda en la calle que iba hacia el centro desde mi casa, que fue un centro de tortura de la CNI, ¿no es cierto? Que hoy es la Casa de la Memoria, que mi padre me dijera, mira, en este lugar, y a mí me da terror cuando decía esas cosas, aquí, yo decía, no, bajito por favor, aquí se tortura, ¿no? Sino que también te encontrabas con personajes como, mira, ese torturó a la amiga de tu mamá, ese señor que va ahí, dicen que es un médico que presenció tortura, ese... Entonces están los personajes como una locura, una fábula, ¿no? Conviviendo todos más cerca aún, más promiscuamente que en una ciudad más grande, ¿no? Que se alcanza un poco a diluir esa experiencia. Entonces es bien dramático. Y tienes que convivir y negociar con esa gente la convivencia. Para allá iba yo, claro. Sí. ¿Cómo es la convivencia con esa gente? Es tremendo porque es como la vida misma, como las familias también, pues hay de todo. Yo creo que, bueno, hay algo que digamos que habíamos superado hasta hace un par de años, que era el negacionismo, creo yo, y eso fue bueno en las comunidades pequeñas. Digamos, había diferencias ideológicas, pero se logró en algún momento, yo creo, remontar ese negacionismo, y ahora lamentablemente estamos en una suerte de retroceso, me parece, a ratos, ¿no? No fue tan así. Yo creo que es un poco más grave incluso. Claro, no sé cómo medirlo, pero da esa sensación, ¿no? Sí, porque no es solamente negarlo, sino que ahora vemos gente con cargos públicos ensalzándolo. O sea, gracias a eso estamos como estamos. Claro. Y yo creo que la cosa es, a pesar de eso, estamos como estamos. Tan bien o tan mal va a depender de cómo te sientas tú. Pero es a pesar de eso y no gracias a eso. Es que es curioso, pero la memoria es como un campo de disputa, es un campo de batalla. Entonces yo creo que ahí es importante también como hacer valer, digamos, las representaciones que nos interesan a ciertos sectores, que no se pierdan, ¿no? Que es como, no, a ver, no nos perdamos, aquí existe, digamos, un informe incluso de gobierno, un esfuerzo del Estado, ¿no es cierto?, por dar cuenta de una cantidad de víctimas, por dar cuenta de una cantidad de víctimas con resultado de muerte y desaparición, ¿no es cierto?, más de 3.000 personas oficialmente según el RETIG, ¿no es cierto?, y luego víctimas de tortura, en el Valech 1 y 2, o sea, paren la moto, ¿no?, como no vamos a retroceder en eso. Y esas, digamos, que son cifras a veces como ciegas, ¿no?, u opacas, tienen historias detrás, y eso es muy hermoso lo que ha sucedido, que no sé si pasa en esta novela, sería muy atrevido yo decirlo, sino que en otras digamos, obras que conocemos, no sé, la misma Nona Fernández, ¿no es cierto?, o de otros modos, ¿no es cierto?, bueno, mucha literatura contemporánea que le está dando nombre y cara a esas historias que son son cifras, ¿no?, finalmente el Rey de Gilvares. Yo creo que ahí hay una fuente, y casi haría un llamado, una invitación a los colegas y colegas mujeres y hombres, digamos, escritores, hay una fuente infinita ahí en los archivos de esas historias, ¿no?, como una fuente de nutricia para la escritura, esas vidas, Hay un esfuerzo, o se estaba haciendo, porque como ya se han dado cuenta por lo que estamos conversando, nos han logrado opacar a los que queremos que se recuerde. Hay un esfuerzo de algunas, la editorial La Pollera sacó una colección que se llama Surcos del Territorio, que hace todo lo que puede estar bien. Primero es un autor que no vive en Santiago, y después es un autor que debe tener alrededor de los 40 y algo para que cuente su infancia en dictadura. Claro. Entonces hay todo un juego con... Todos lo presentan dentro de sus capacidades literarias de forma distinta, pero podríamos hablar de literatura de memoria, que también ahí sumamos a Nona Fernández, como decías tú, a la Nina Meruane, a la misma Costamaña, a Jeftanovich, a Carlos Tromben, y vamos ensalzando. Había todo
una especie de corriente, digamos. Habían unas ganas y esas ganas es las que yo creo que nos están coartando. Por eso tu libro viene a hacer cara a, no sé si intencionalmente, a lo mejor está planificado como el 2015 que salió No, para nada. y yo estoy hablando por hablar. Pero viene a hacer cara precisamente a eso. O sea, estamos hablando de un libro que literariamente, pero también con muchos sentimientos, con mucha prestancia, nos dice, hoy, esto sí ocurrió, esto no fue bueno, y esta es parte, como dices tú, porque no es toda, esta es parte de mi memoria. ¿Te inscribes ahí? ¿Te gusta estar ahí? Sí, es innegable, inevitable estar ahí. O sea, yo creo que está esta idea de que la memoria colectiva subsume las memorias individuales, entonces es importante también ahí nosotros hacer la labor como escritores de las memorias individuales, ¿no? Matizarla, ¿no? Porque en el fondo se uniforma, sino todo un poco, y hay víctimas y victimarios, y hay, aquí por ejemplo pasa esa cosa ambigua, hay unos personajes que son difusos, ¿no? Son medio indeterminados, y eso creo que es importante también, como no saber si el que está al lado tuyo era un sapo de la CNI o era un frentista, y que queda también, se insinúa, en el misterio, ¿no? Queda abierto. Queda abierto, porque la idea también es plantear la memoria no en términos de dicotomías puramente, ¿no? Que son muy reduccionistas, sino que también lo complejo que fue vivir en esos momentos en que la gente no sabía bien quiénes eran, los malos no son todos malos malos, ni los buenos buenos, ¿no? También hay una interesante de hacer en la revisión de las condiciones para que se produzca el mal. A mí también me chocaba cuando niña ver que me dijeran, este señor, mira que va ahí, parece que es un señor que está involucrado en casos de violación a los derechos humanos y dicen que ha presenciado tortura, y el señor es como, no sé, pariente político de tu familia. O es un caballero buena onda. O es un caballero buena onda, que un poco lo plantea la nona en la dimensión, ¿no es cierto? Como podría haber sido un profesor del liceo, dice, por el hombre que torturaba, ¿te acuerdas? En esa frase que tiene la nona Fernández ahí en la dimensión desconocida. Entonces eso es cierto porque tiene que ver con que ya en una versión extrema lo plantea la poética de Bruno Vidal, por ejemplo, que es que uno mismo, o sea, el fascismo y el mal está también en nosotros mismos, o sea, somos capaces de perpetrarlo y por eso hay que estar muy atentos, ¿no? Y reconocerlo. O sea, creo que las literaturas que se meten en esa, no es mi caso, creo, no ha sido tan atrevida, pero en las patas, en el barro de las condiciones de producción del mal y de la violencia son interesantes por eso mismo. Mirar al mal directamente a los ojos y yo lo hice súper bien, no tuve nada que ver, soy de los buenos, los filisteos. Bueno, esa también ha sido una discusión que se dio para los 40 y que ahora, obviamente, como todas las demás, están pasando coladas o no se dan. Uno recuerda, eso es lo rico de tener años, porque sí, también tiene cosas buenas tener años. Yo me acuerdo que en mi cuadra el del negocio de la esquina le tenía mal al del negocio del medio y le dijo a alguien, no sabemos a quién, que ellos eran comunistas y desaparecieron todos. Eso se ve mucho. Y los tipos no solamente no eran comunistas, sino que eran medios del otro lado. Exacto, claro. Pero les hacían competencia y son 3 personas y las 3 personas desaparecían. Entonces, claro, las pequeñas vendetas, las más miserables, aprovechando el estado, ¿no es cierto?, general de control y violencia. Y estar patas arriba ya intelectualmente, porque eso ya es una degradación moral, eso, como diríamos, no se hace. Claro, pero son historias que muestran lo peor del humano y está bien, hay que mirarlo precisamente para prevenirlo, ¿no? Para no llegar a eso. Para no repetirlo, digamos. Sí. ¿Tú crees que él era más fácil así que en poesía? Es que la poesía siempre es como el lenguaje como un poco en clave, ¿no? El difícil, así como que se supone como que uno al escribir prosa o novela estudia traduciéndose, como que te voy a hablar ahora en claro, con subtítulos, ¿no? A mí me da mucha lástima porque yo creo que, por ejemplo, en este libro hay también construcciones poéticas que pasan quizás desapercibidas al rato, pero que hay también esa poesía, ¿no? Como tensionar el lenguaje, digamos, hay alguna suerte como de cuasi poemitas o postales, así apenas puestas como poemas en prosa casi, ¿no? Que yo creo que son en el fondo maneras de demostrar que los géneros, digamos, las distinciones de géneros no tienen mucho sentido,
a la hora de leer literatura y hacer literatura, pero que claro, es lamentable porque yo creo que mucha de la mejor memoria, digamos, digo lamentable la poca atención que tiene la poesía en general respecto de la prosa, o la aparente prosa, porque mucha de la memoria de la dictadura, por ejemplo, se guarda muy bien en poéticas como, no sé, la de que sé yo, de José Ángel Cueva, ¿no? O sea, claro, qué mejor, digamos, mirada a, ¿no es cierto?, la transformación que tuvo Chile durante la dictadura, digamos, fracaso de la utopía socialista, la transformación, el retornado de esos poemas que son para morirse de la risa y del llanto de José Ángel Cueva, el retornado que vuelve, claro, tú que te fuiste, o sea, todos esos diálogos, o qué sé yo, hay mucha memoria evidentemente en Zurita también, de manera, digamos, con otros recursos, y así, ¿no? La Elvira Hernández. Entonces es un poco injusto decir que este es el mejor soporte para la memoria. Hay que leer también la poesía, digamos. Gonzalo Millán, imagínate, qué decir. No, si nos quedamos cortos, faltan varios más. Podríamos seguir, no sé, son los que se me vienen a la cabeza de lo inmediato. Pero la gracia también es que a uno, yo soy el que tiene que catalogarlo. Tú no, porque como dices, yo escribí, sí, ¿no? Pero yo lo tengo que, claro, yo tengo que catalogarlo para ver a quién se lo voy a ofrecer. Claro. Pero es súper fácil vender un libro tuyo. Porque uno dice, ¿sabes qué? Este libro está bien escrito porque lo escribió un poeta. Ah, qué bonito. Y la gente tiene asumido que los poetas son los que saben escribir. Sí. Es muy raro. No leen poesía, pero claro, sí quieren leer prosa de un poeta porque sabe escribir. Claro. Es muy raro, ¿no? Está buena, gracias por comentar. Es un bonito piropo el libro ya. No, pero además es cierto. Además es cierto, los poetas que escriben prosa normalmente a uno lo llenan más por algún motivo que tal vez es personal. No sé si alguien concuerda, pero no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, de hecho, yo soy una gran lectora y admiradora a la obra de Alejandro Zambra, y Alejandro fue poeta primero. ¿Qué va? Y con un libro precioso como Mudanza, por ejemplo. Que yo de alguna manera parafraseo ese título en mi propia mudanza, que se llamó Umzug, aunque son libros muy distintos, que es Mudanza en alemán, es un libro mío que tiene un título en alemán. Él era un tremendo poeta y bueno, yo creo que también hace poesía en su prosa. Sí, también, decir lo mismo, y ahora hace poesía en largo. Claro. Y a mí me gusta mucho una autocrítica que hace otro gran amigo, el escritor, el Óscar Barrientos Bradasic, de Punta Arenas, que es un tremendo narrador, y siempre dice, no, yo soy narrador porque no puedo ser poeta, parece. Así como muy humilde, como no me resultó ser poeta, y tiene varios libros de poesía también. ¿Sí? ¿Sí? No, eso sí que no me ha llegado. La Égloga, Los Cántaros Sucios, que es un tremendo título que tiene. Sí, no, yo leí prosa de él. Rémoras, de veras. ¿Qué tiene que ver con el libro? Sí, pues toda la razón. Eso fue en Alquimia, creo, ¿no? Sí, toda la razón. Gracias por su plan. Es que buena evidencia se la sabe. Sí, sí, tu vecino. Vino a Europa Carno. Viene a molestar. No, para nada. No, es cliente habitual además. Lo sé. Es peleador porque como lo mío no es la alta literatura, va para la otra librería. Nunca he sido un verdadero peleador. No, ahí no te creo. Hay que hacerlo. No, es que yo leo de todo y me gusta todo. Entonces cuando leí Las vocales del verano, porque no conocía tu poesía. Yo te lo reconocí, creo, ¿sabes? No, si no lo hice, ¿sabes? Sí. Lo hago ahora. Yo no conocía tu poesía. Te conocí con Las vocales del verano y necesito leer poesía de esta persona porque es raro. Voy a decirle a los de aparte que publicaron una antología mía hace 2 años que tienen que hacer llegar. Dígale, yo los conozco también, pero se hace presión a ustedes más fácil. Hay 2 libros que publico con ellos muy lindos. Una antología me dijeron que tenían muy buena. Sí, Las secretas costumbres, y ahora salió Los detalles del mundo, un libro que salió en diciembre del 22, que le tengo mucho cariño yo, que no tiene la prensa que tiene el libro marcado. Pero eso pasa con los poetas. En el país de los poetas no se lee a los poetas, se roban los libros de poesía. Claro. Y todos esperamos que el poeta escriba en prosa, entonces claro, no funciona mucho. Claro. No funciona por ningún lado. Pero ahí están. Claro. Y están haciéndole frente a todo y también, como tú, en el formato que sea, tratando de que no olvidemos. Claro, y de pasar, ¿cómo se dice?, de contrabando poesía.
Es que oculta en prosa. Es poder ser en prosa, así que al final no pueden evitarlo. Todos los poetas que escriben en prosa, uno lo lee hacia el lado, en lugar de leerlo hacia abajo. Porque ocupan las mismas palabras, tienen los mismos vuelcos. Y es, qué lindo que escribe. Claro, es poeta. No hay otra explicación. Lo siento para los que no escriben poesía. Dentro de me mencionas varias, no, un par por lo menos de personajes muy importantes. ¿Eran importantes para ti o eran importantes para la historia? ¿O era ¿A quién te refieres? Te refiero a Neruda de Delier, por ejemplo. Bueno, Neruda evidentemente es como una figura tutelar, es como Dios Padre, ¿no? Lo podemos pelar, ¿eh? Sí, pero si yo misma lo pelo también sin haberlo conocido. Por eso lo digo. Bueno, yo nací 2 años después de que murió Neruda, pero evidentemente Neruda tiene una cosa así tan grandiosa, ¿no? Que sigue haciendo sombra hasta el día de hoy, seguimos discutiendo. Me acuerdo de un taller buenísimo que hizo la poeta Verónica Jiménez, a quien yo quiero y admiro muchísimo, que se llamaba ¿Por qué? ¿Cómo leer a Neruda y por qué? Me encantó ese título y me metí en su taller. Siendo yo una colega de ella, una par, me encantó. O sea, discutíamos, peleábamos, discutíamos sus textos más teóricos. Bueno, Neruda es una figura, como sea, ¿no? Es como Allende para la política, Neruda fue para la literatura. Y ahí aparece también la mención, en el fondo, un poco con cierto humor, yo creo, y con cierta ironía, de que era alguien que no le gustaba a mi madre, por ejemplo, ¿no? Porque era un poeta que según ella, mi padre no lo conoció, pero ella lo conoció por casualidad una tarde, ¿no? Era un poeta que era un hedonista, creo que la expresión que usa es viejo frívolo. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque habló solamente de la comida, ¿no es cierto?, del hotel y la peló, lo malo que era la comida, y como que a ella le cayó mal porque en su imaginario un poeta era un ser sublime que no se ocupaba de las cosas que tenían que ver con los apetitos del cuerpo, o sea que qué ordinaria más grande, ¿no? Entonces este señor le pareció un señor vulgar, y a mí esas cosas me dan mucha risa, esas discusiones en mi casa, ¿no? Y mi papá, que no tenía una particular predilección, evidentemente lo leía y estaba ahí y era un personaje, y más encima ocurre esta circunstancia que Neruda muere cuando ocurre el golpe prácticamente. Entonces eso también hace que se derrumbe todo un mundo, ¿no? Yo me imagino, yo nací después, pero se sintió de niña, ¿no? Como muere Neruda, viene el golpe de Estado, es como que acabó un mundo, ¿no? Se acabó un Chile y una manera también de entender la literatura y la figura del poeta también. Y vienen luego todas estas poéticas que no son cero Neruda, ¿no? No son una figura fuerte, masculina, que viene a hablar en nombre de todos, ¿no es cierto? Y a explicarnos oracularmente o como un profeta hacia dónde vamos y de dónde venimos, ¿no es cierto? Que es muy hermoso, pero también es bastante ambicioso. Y vienen estas figuras como más frágiles, ¿no? Como las poéticas de Zurita, ¿no es cierto? Del mismo José Ángel Cueva, de la misma Elvira, ¿no es cierto? Que son todo lo contrario, ¿no? Unos yo fragmentados, inseguros, ¿no? Como dudando de la palabra, ¿no es cierto? Entre una biografía, no me acuerdo si era, no creo que haya sido la de Amorós, pero hay una biografía donde sale una frase muy interesante que dice que Neruda logró achatar o por lo menos mantener en un nivel que él quería toda la poesía. Y como que... O sea, pregúntenle a De Roca, por ejemplo. El tipo se muere y, claro, no es como decías tú, ya no está el líder ahí, pero florece por todos lados y de distintas formas, una poesía... O cambia, claro. O cambia, pero hay una óptica distinta, pero muy rica. Sí, o sea eso bueno. Pasa con las figuras grandes y en el fondo también hay ahí un trasunto un poco con la figura de mi padre, ¿no? Como la figura grande que opaca todo también, pues hace sombra. Es un árbol maravilloso y frondoso y admirable, pero también, o sea, lo bueno y lo malo de esas figuras grandes, ¿no? O sea, estoy guardando las proporciones, no estoy comparando a mi papá con Neruda, pero en alguna parte del inconsciente como personaje hay paralelos, ¿no? El hombrón, ¿no? El que te dice... Pero él no te opaca a ti. ¿Quién? ¿Neruda? ¿Tu papá? No, porque se murió. Se reiría de mi talla, yo creo. O no sé eso. No, pero no sé. Me refiero a que tú no vives a la sombra de él, tú eres tú.
Claro, claro. Y todos te reconocemos a ti y tu obra y a ti como persona. Que sí, me va a sonar bonito, pero sí, pero es la verdad. Es más importante tú que tu poesía. Sí, no lo sé, claro, eso no lo puedo juzgar yo, pero evidentemente tiene esa, y yo creo que esa tensión traté de transmitir, ¿no? Esa fascinación y también eso querer salirse también, ¿no? Como la fascinación porque tienes a primera mano, digamos, un profesor, un maestro, ¿no? Una especie de, una maravilla, ¿no? O sea, una biblioteca privilegiada, ¿no? Fina selección inmediata, ¿no? Como, pero también el sensor, ¿no? El sensei sensor, como, ¿qué estás diciendo, no? ¿Qué le tontera estás hablando, no? Entonces está ese personaje y yo lo encuentro, bueno, ahora a la luz del tiempo es hermoso también, porque es la vida, es lo que somos todos los padres también para los hijos, para bien o para mal. Claro. No, yo lo veía por el lado de, claro, tener una figura así al lado, querer ser. Normalmente uno se tiende a opacar solo y yo te veo a ti lo menos opacada. lo más floreciente que hay, así como dichosa por la vida y me encanta además. Sí, bueno, sí, más o menos, sí. Espero que sí, he hecho esfuerzos por eso. Pero yo creo que mi papá lo era también no solamente para mí, sino que para muchos de sus contemporáneos. Si no, preguntémosle a César y que se venga a sentar acá y me responda en la entrevista, por dar el ejemplo. ¿No? Los escritores y los poetas o los académicos más jóvenes que también veían en él una figura que era fascinante y a la vez como, qué susto, o sea, ¿qué me va a decir este gallo, no es cierto? No me deja mentir aquí el colega. No, pero justamente este era el momento en que teníamos que darle el pase al público para que hiciera algún comentario o alguna pregunta, así que es el momento de que escuchemos qué tiene que decir al respecto. No, cualquier cosa que quieras decir. Nosotros tuvimos una conversación con Antonia por Facebook. Sí, que no está. Claro, yo reaccioné inmediatamente. Leí el libro un día después de las 6 de la tarde y terminé de leerlo, fui a comer un poquito y volví a leerlo de nuevo. Y después ya no me aguanté, te escribí ahí, ¿no? Sí, supongo que me escribiste ahí, que es un mensaje muy emotivo y que me dejó con mucha satisfacción porque fueron las primeras reacciones que recibí personales sobre el libro, que fueron muy elogiosas. Es que es bonito. Es que aquí el caballero es experto en este tipo de literatura, entonces por eso me quedé muy contenta. O sea, dije ya, bueno, si César dice que está más o menos bien, ya, pasamos una etapa, digamos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Preguntar, aprovechen porque no se va y no la volvemos a ganar. Y quién sabe en cuánto tiempo no la volvemos a ver. No, pero me gustaría solo, si es que César se recuerda un poco de esa idea, ¿no? De la figura de Jorge, de mi padre, como alguien sí, también. No, lo de Jorge. Complejo para sí, mira, a mí me encantó la manera en que lo muestras, ¿no? Que es diferente a la memoria si hubiera sido una autobiografía. Porque ahí ya es que hablando una persona de su papá. Sí. Pero aquí es diferente porque logra el distanciamiento, a pesar de que está escribiendo en primera persona, se logra mostrar esa imagen de Jorge como una persona con una personalidad muy fuerte. ¿Era difícil convivir con él? Mucho. ¿O era difícil discrepar con él? Para discrepar con Jorge había que estar muy fundamentado. No se podía alegar sin tener fundamento. Pero tenía una lógica que era invencible. Y algunos de nuestra generación aprendimos mucho de él a argumentar de esa manera. Nunca dar un paso si no estás seguro de lo que vas a tener para defenderte. Claro. Y eso se aprendía con Jorge. Era el anti-chamullo un poco, ¿no? Es que él detestaba el chamullo. Sí. Y entonces, por fortuna éramos bien jovencitos cuando comenzamos a tener contacto con Jorge y claro, lo que dice Antonio es cierto, o sea, Jorge también fue colega de mi papá en alemán y yo lo conocía desde antes, desde otra faceta, como profesor. Hizo su práctica con mi padre en la escuela normal, en anexa. O sea, habían varios momentos, pero cuando yo lo conozco a él es a través de la literatura. De hecho, tú nombras a Armando Uribe en el libro. Muchos de nosotros conocimos la literatura, la poesía de Armando Uribe a través de Jorge. Era él que
tenía los libros clave claro. en esa época, donde era difícil conseguir libros, la universidad no tenía todo, y los que tenían no prestaban libros, pero Jorge era bien generoso. Ese fragmento que toma del viaje de Chonquerido escrito por Clemente, por ejemplo, Clemente cuenta ahí esa historia del regalo, ¿no? Que claro. le hace del libro Levi-Strauss. Yo ahí tomo esa anécdota de Clemente, claro. de Clemente Riemann, otro poeta. Es un libro de memoria que cita otro libro de memoria. Sí. Es interesantísimo eso. Sí. Y además también de Valdivia. Sí. Pero así era. Alguien, porque Jorge tenía esta librería, ¿no? Caturo. Claro. Y nosotros éramos pobres, ¿no? Y pasamos a mirar los libros. Y una librería y lutería, sí. con la Rosemary Thompson, que es la Claro. madre del periodista Daniel Matamala. De repente caí en la cuenta y le escribí a Daniel, porque es valdiviano, y le dije, oye Daniel, en realidad este libro le puede interesar a tu mamá, y le mandé unos pantallazos porque aparece su madre, sí. La luthier, ¿no? Sí. O sea, hay mucha historia, perdona que te interrumpí, pero hay mucha historia muy emotiva para nosotros los valdivianos. Eso, él, si veía que no podías comprar un libro, o te lo prestaba o te lo regalaba sencillamente. Claro. Como en el caso con Clemente. Claro. Y Clemente toma esa historia y la cuenta, ¿no? Y la cuenta también, exacto. Sí. Tristes Trópicos, Sí. de Levi-Strauss. Sí. No, pues nada, está ahí. Es que está ahí. Por eso lo escribo, para acordar. Está ilustrado en otro libro de memoria también. Claro, claro. No, pero lo que dice es cierto, a mí también me llamó la atención de que no es una biografía, porque no lo es, ni tuya ni de tu padre, pero es como que el personaje sale por la ventana cada rato. Sí. Y con cada una de las aparecidas lo vamos conociendo más y al final terminamos conociendo. Influye su poesía, además es muy interesante lo que hace con los poemas, esto de la muerte ensayada. Sí. No, maravilloso. Antonia gestó las obras completas de Jorge, que son obras completas póstumas. Ricardo y yo ayudé. Pero, ¿Para qué no me voy a robarla? Los dos. Sí, tú eres los dos. Entonces ya ha tenido una experiencia de la distancia con la obra de su padre como alguien que ya está muerto, pero que su literatura es necesaria para quienes la necesitan leer, ¿no? Para quienes la requieren. Y entonces prepararon esta antología y allí ya entonces hay un distanciamiento. Es interesante eso. Sí. Pero después lo incorporas ahora dentro del libro y van apareciendo los momentos de los poemas. Sí. Me encanta escuchar a César porque es la opinión, digamos... docta. No solamente docta como una cosa mejor o más, sino que es muy precisa, ¿no? Ese tecnicismo tiene razón, la distancia, sin querer ser una biografía ni mía ni de él, ¿no es cierto? Y además que lo que yo también quise hacer, y eso fue muy consciente, era hablar de poesía. Sí. Como no solamente de la vida, sino que hablemos de poesía y de cómo se construyen los poemas y que en un poema se puede volver a escribir muchas veces, que también aparece eso en el libro. Sí. Mi relación por esa vía, ¿no? Con es curioso porque el libro es breve. Sí. Es breve, pero es como tener una manzana pesada en las manos. Sí. Porque es un libro denso, no es un libro... si alguien lo lee sin tener conocimiento de literatura, se va a entretener igual, lo va a encontrar muy bueno. Sí, o sea, sí, no la va a pasar bien. O sea, es un libro que a un lector común y corriente, sin tener ningún conocimiento de literatura ni del sur ni de Chile, le va a gustar, porque está bien escrito. Sí. Y cuando tú decías que los poetas escriben bien, totalmente de acuerdo. O sea, los mejores libros de memoria son escritos por poetas. Y allí se ve el control que tiene del lenguaje, estas viñetas o poemas en prosa que tú nombraste, Antonio, que están como en momentos muy interesantes de descanso, al paso de un momento a otro son como transiciones, pero son hojas que van quedando independientes y son tremendos poemas también. Entonces, yo te lo dije ese día cuando te lo comenté, que me había llamado la atención la incorporación de los poemas, porque ahí aparece la voz del poeta, de la poeta. No renuncia Antonia a su mirada poética desde el ejercicio de la prosa. Por eso que es un libro que es interesante, que marca nuevas rutas. Puse en algún momento, al otro día, ya más tranquilo, ¿En tu entusiasmo? En mi entusiasmo, nuevas rutas de las escrituras del yo. Esto está dentro de las escrituras del yo. Sí. No se inscribe dentro de ningún género, como bien sabe Antonia. Si Antonia además tiene un taller sobre literatura de memoria, así que ella sabe muy bien de lo que está
hablando. Su humildad se lo... Claro, es modesta, y está bien que sea así. Pero es conocedora, pero una cosa es conocer los géneros y otra cosa es escribir. O sea, la cancha se ve los gallos. Y aquí, bueno, insisto, repito, el libro no necesariamente está hecho para entendidos en literatura. No, para nada. No, sí, de hecho yo solo he recomendado a gente que no lee, gente que lee lectura normal. No lo estoy recomendando como, otra vez, el tecnicismo, la alta literatura. No. Pero me encanta el comentario de César porque en realidad esto es como cuando uno tiene el living de la casa perfecto, bonito, y llegan las visitas y te dicen, ¡ay, qué linda tu casa! Y nadie sabe todo el esfuerzo que hay detrás de que uno limpió las últimas esquinas, tiene la sopita caliente, está el pisco sour frío, como que en el fondo hay un aparataje detrás y me da mucho gusto que César sí, pero es que lo vea. El manejo del tiempo se nota al tiro que eres poeta. Claro. El manejo de los tiempos para contar la historia, eso es más de poeta que de... a menos que sea un gran narrador. Gran, de esos que uno se recuerda hasta 100 años después. No es que estén ninguneando a los que escriben en la actualidad, pero que hay uno. ¡Qué bullying, eh! Sí, le hacemos bullying a todas porque así es como pueden hacer bullying a mí. Y esa es la gracia. Democrático. Sí, por supuesto. Creemos y practicamos la democracia. Y ahora llegó tu momento. Ahora tú te vas a dirigir a la cámara y le vas a decir a la gente que te va a ver por qué de entre los 64.000 libros que hay ahí arriba debería alguien elegir este en particular para pasar un buen rato, un buen fin de semana, o tal vez no para pasar un buen rato. Tal vez también podrías decirle qué es lo que tú pretendías. Es tuyo. Tienes los minutos que quieras, pueden ser algo máximo a 5, nada. O sea, es difícil, digamos, ofrecer o recomendar el propio libro, ¿no? Porque uno lo que espera en el fondo, después de hacer una obra, es que dice el resto. Es que yo también lo voy a hacer después. Y claro, como no es uno la indicada para hablar del libro, pero lo que sí yo podría decir con cierto entusiasmo, que yo creo que es un pedazo, digamos, de una cierta historia sobre la poesía, tal vez en alguna medida regional, ¿no es cierto?, o valdiviana o del sur, contada desde adentro, ¿no? Como o alguna de esas claves, ¿no? Las figuras capitales, los modos que habían de interacción entre cómo este pequeño campo literario se construyó, ¿no? Y se relacionaba entre sí, la importancia, ¿no?, de la academia, de la universidad, y todo contado un poco de manera muy resumida. Entonces yo creo que quizás, un poco como decía César también, como que está todo eso en una especie de pequeña novela de cámara, ¿no?, como muy apretado, pero están todos esos elementos. Entonces para cualquiera que se interese por la poesía o la poesía en Chile, creo que puede ser un libro interesante, pero también para cualquiera que se interese por una novela que cuente en clave un poco testimonial la relación entre un padre y una hija que quieren ser ambos artistas y que se creen ambos artistas. O sea, creo que tiene esas dos dimensiones. Eso y más, porque en realidad lo que tenemos acá, como dijimos al principio, y vamos a terminar con las mismas palabras, no es nada y lo es todo a la vez. Es un libro que puedes tomarlo como un libro de memorias, es un libro que puedes tomarlo como un libro de historia, puedes tomarlo como un libro de poesía escrito en prosa, puedes tomarlo como un gran libro de prosa que cuenta la historia de la poesía, de una poesía en particular, con una intimidad que se agradece, con unos tiempos que también se agradecen porque hay mucha información, como alguien en el público dijo, pero no es esa información que te llega y te deja atolondrado, sino que la puedes ir degustando, gracias a los tiempos que da la poesía y el buen manejo de los tiempos de Antonia. Ya lo saben, los libros marcados, publicados por Random House, está disponible en Queleo Forestal. Si ustedes viven en regiones, así como nuestra invitada, lo podemos hacer llegar a través de www.espacioforestal.cl, con despachos a todo Chile. Y nada, los invitamos a leerlo, a pasarlo bien, a descubrir si no lo han leído, y como yo, que tuve que descubrir su poesía después, obligadamente. No, en realidad me quedó y no salí de ahí hasta que tenemos que leer esto. ¿Qué pasó aquí?
Le damos las gracias a todos los que nos vieron, a todos los que vinieron y despedimos a Antonia con un gran aplauso y nos vemos en un próximo sacando nuestra. Muchas gracias.